El siguiente video es para hacer un análisis del programa desarrollado por estudiantes de la Universidad Distrital para la materia de análisis de estructuras 1. El programa consiste en hacer un análisis estructural para ciertos tipos de estructuras. Entonces primero vamos a hacer el arranque del programa. Como podemos ver, el programa nos da un mensaje de bienvenida y nos indica los tres tipos de estructuras que puede desarrollar este programa, los cuales son pórticos, armaduras y la combinación de estos dos, que sería una estructura combinada. Para el primer ejemplo vamos a analizar el tipo pórtico. Para este caso vamos a desarrollar la siguiente estructura que consta de un pórtico de 6 miembros y 6 nodos, de los cuales vamos a hacer una distribución de los grados de libertad como mostramos en esta figura, y estas serían las dimensiones de cada pieza y las longitudes respectivas. Para este caso vamos a tomar una fuerza distribuida en el miembro 5 y en el miembro 6 y vamos a aplicar una fuerza puntual en el nodo 5 y en el nodo 3. Esto pues para hacer un desarrollo completo del programa. Entonces, como vamos a desarrollar primero el tipo pórtico, procedemos a digitar 1. De ahí se abre el programa tipo pórtico. Entonces, como primer paso, el programa nos va a pedir que indiquemos el número de nodos. Para este caso son 6 nodos. Y nos va a pedir a continuación que indiquemos cuántos de esos nodos están restringidos. Entonces, para este caso le decimos que son 2. A continuación nos pide que especifiquemos qué nodos son los que están restringidos. Podemos decirle que para este caso sería el nodo 1 y el nodo 2. Entonces digitamos 1 y nos va a pedir que indiquemos en qué tipo de desplazamiento está restringido. Entonces, como es un tipo de empoderamiento, podemos decir que no tiene desplazamientos en X, no tiene desplazamientos en Y y no tiene un momento. Lo mismo sería para el nodo 2 en este caso. No tiene desplazamientos en X, no tiene desplazamientos en Y y no tiene momentos. A continuación nos genera un vector CG, el cual nos relaciona los grados de libertad para cada nodo, que nos sirve como un vector auxiliar. A continuación el programa nos va a indicar que especifiquemos el número de miembros. Para este caso serían 6 miembros y nos va a pedir que correlacionemos cada miembro con sus nodos. Entonces para el miembro 1 podemos decir que tiene como nodo inicial el nodo 1, el nodo final el nodo 3. Para el miembro 2 decimos que es el nodo 3 y el nodo 5. Para el miembro 3 decimos que es el nodo 2 y el nodo 4. 4 y 6, 3 y 4 y 5 y 6. Después de especificarlos, nos muestra, el programa nos genera 3 vectores, los cuales nos indican la correlación entre inicio y fin de cada elemento y nos genera la correlación de los grados de libertad de estos. A continuación el programa nos pide que indiquemos las coordenadas de cada nodo para saber las dimensiones y poder calcular el resto del elemento. Entonces procedemos a indicar las coordenadas de cada nodo. Para el caso del nodo 1 sería 0, 0, nodo 2 sería 4 y 0 en Y, nodo 3 sería 0 y 2.5, siguiente sería 4 y 2.5, 0 en X, 5 en Y, 4 en X y 5 en Y. A continuación el programa nos va a generar un vector de longitudes de cada miembro y un vector de correlación de senos y cosenos. Siguiente, el programa nos va a pedir que indiquemos el módulo de elasticidad de este elemento.
Para este le decimos en toneladas sobre metro cuadrado. Para este caso le podemos decir que para este caso serían 2.100.000. Y nos va a pedir que relacionemos las dimensiones de cada elemento. Entonces para el miembro C1 serían 0.4 y 0.4 metros. A continuación el programa nos va a generar la matriz de rigidez en coordenadas globales para este solo elemento, y así va a seguir conforme vayamos llenando la información. Para el miembro 2 sería 0.4, 0.4, miembro 3 sería 0.4 y 0.4, miembro 4, 0.4 y 0.4, miembro 5 sería 0.3 y 0.4, y miembro 6 sería 0.3 y 0.4. A continuación el programa nos genera la matriz de rigidez total de la estructura en coordenadas locales, y nos va a pedir que indiquemos, a continuación el programa nos va a pedir que indiquemos si existen cargas en las juntas, ya sea el caso afirmativo o negativo, procedemos a indicarlo con una letra. Para este caso podemos decir que sí, y nos va a pedir que especifiquemos la cantidad de juntas o nudos que están cargados, ya sea por fuerzas verticales, horizontales o momentos. Para este caso tenemos que son 2 los nodos cargados. Nos va a pedir que especifiquemos el primer caso, entonces decimos que es en el nodo 3 y que presenta una fuerza horizontal de 1.5 kN. Podemos decir en este caso que no presenta fuerzas verticales, sino presenta un momento directo. Ahora nos va a pedir que especifiquemos el segundo nodo que tiene fuerzas aplicadas, y decimos que es el 5. Le ponemos una fuerza para este caso de 2.1, una fuerza vertical de 0 y un momento de 0. A continuación el programa nos pregunta si existen cargas en los miembros o elementos. Procedemos a contestar con una afirmación, o sea S, y nos pide que especifiquemos el número de miembros cargados. Para este caso podemos decir que son 2, y nos dice que especifiquemos el primer caso, sería para el elemento 5. Nos pregunta si es una sección constante o carga uniformemente distribuida. Podemos decirle que sí en este caso. De no serlo, pues nos va a preguntar según tipo del caso, si es triangular, si es puntual. El programa nos pasaría a un siguiente paso, que sería preguntar esas dimensiones. Para este caso es una carga distribuida uniforme, entonces nos pide el valor de la carga, decimos que es 1.2 kN por metro. Ahora nos pide que especifiquemos el segundo caso, sería para el elemento 6, y podemos ponerle la misma fuerza constante y su valor. El programa ya empieza a calcular lo que son los desplazamientos generales y nos genera el gráfico de la estructura. Entonces el programa nos muestra las deformaciones. Para este caso entonces nos muestra las deformaciones generales, que nos las muestra en este vector que tiene por nombre QDEX, pero aparte de eso entonces nos empieza a mostrar las deformaciones por miembro. Entonces en este vector P1, lo que nos indica este vector P1 en las 3 primeras posiciones son las deformaciones que tiene, como la estructura está empotrada, nos cumple que pues los primeros desplazamientos serían 0. Los siguientes 3 valores del vector corresponden a los desplazamientos en X, en Y
y el giro que tienen el segundo nodo que compone este miembro. Para este caso sería el nodo 2. Así consecutivamente nos va mostrando los desplazamientos para cada miembro. Para el miembro 2, para el miembro 3, y así consecutivamente. El siguiente vector que nos arroja por miembro es el vector P2, el cual nos indica las acciones del miembro en coordenadas globales. Las acciones que nos quieren decir las fuerzas, o sea, las fuerzas que tienen ese miembro. Entonces lo que nos indica es que en el primer nodo esta va a ser la fuerza en X, esta va a ser la fuerza en Y y este va a ser el momento. En el segundo nodo estas serían las fuerzas y así consecutivamente va mostrando fuerza a fuerza por cada miembro. Por último, el programa asocia todas estas fuerzas y nos muestra las reacciones, estas que se denominan este P final. Este P final lo que nos muestra son las reacciones en los apoyos. Entonces nos muestra las reacciones en X, reacciones en Y y el momento que tiene que tendrían el apoyo 1. Y estas serían las reacciones en el apoyo 2. Por último, el programa, pues como les había dicho, muestra el gráfico y esta es la estimación de la estructura deformada. Pues en este caso los valores en Y fueron muy mínimos, entonces por eso tuvimos esta deformación. La estructura roja nos muestra la estructura original sin deformar y la estructura azul, las líneas azules nos muestran más o menos una idea de cómo se deformaría la estructura. Para este caso tomamos un factor multiplicativo, por decirlo así, de 200 unidades a los desplazamientos que nos arroja el programa, ya que estos desplazamientos pues son muy mínimos, entonces no se vería una apreciación considerable de la deformación. Entonces, para tener una mejor idea de cómo se va a deformar la estructura, aplicamos una multiplicación 200 veces el valor del desplazamiento original. El siguiente caso que vamos a analizar es para el análisis de una armadura. Entonces volvemos nuevamente a iniciar el programa, pero esta vez digitamos la segunda opción. Ahí nos arroja al programa de armaduras y pues lo primero que nos va a pedir son el número de nodos, pero pues primero vamos a ver cuál es la estructura que vamos a analizar. Vamos a analizar esta estructura, esta armadura sencilla que está compuesta por 3 elementos y 3 nodos. Aquí podemos ver las dimensiones y tenemos un índice de elasticidad de 200 kN sobre milímetro cuadrado. Entonces el programa primero nos va a pedir el número de nodos, para este caso son 3, y nos va a indicar el número de elementos, que también sería 3. Entonces nos va a especificar que correlacionemos el número de los elementos con sus nodos. Entonces para el elemento 1 sería 1, 2, el elemento 2 sería 2, 3 y para el elemento 3 sería 1, 3. Lo mismo que en el programa anterior, nos va a generar unos vectores de inicio y unos vectores de fin. Y ahora siguiente nos va a pedir el programa que ingresemos las coordenadas de cada nodo. Para el nodo 1 sería 0, 0, nodo 2 sería 6, 0, nodo 3 sería 3, 4 y ahora nos pide que indiquemos el módulo de elasticidad para este caso y nos pregunta si conocemos el área.
Para este ejercicio cada miembro nos da un área diferente, entonces como es conocida le podemos decir al programa que sí. Aquí cometimos un error porque pues cuando queremos decir que sí tenemos que oprimir 1. Entonces para el elemento 1 tendría un valor de área de 0.06 metros cuadrados. Nuevamente ingresamos el módulo de elasticidad. Le podemos decir que sí. Para el segundo miembro sería 0.1. Volvemos a ingresar el módulo de elasticidad. Le decimos nuevamente que sí. Ingresamos el siguiente área, que sería 500 milímetros cuadrados. Corresponderían 0.05 metros. Y el vector nos genera la matriz K de cada elemento, la matriz de rigidez de cada elemento y la matriz de rigidez general para la estructura. A continuación el programa nos va a pedir que indiquemos la cantidad de nodos restringidos. Para este caso tendríamos 2 nodos restringidos y nos va a pedir que especifiquemos cuáles son. Entonces para el primer caso sería el nodo 1 y estaría totalmente restringido. Para el siguiente caso sería el nodo 2, igualmente estaría totalmente restringido. Ahora nos pide que indiquemos la cantidad de nodos que tienen fuerza. Entonces podemos ingresar, serían 1, sería en el nodo 3 y tiene una fuerza de 50 kilonewtons en un ángulo de 0 grados. Entonces el programa nos va a arrojar los vectores de fuerza, un vector de desplazamientos para los nodos libres, que estos son el desplazamiento que tendrían los nodos libres, y nos va a indicar al final las reacciones en los apoyos. Y pues con esto ya tendríamos nuestra estructura desarrollada. Por último el programa nos va a arrojar una estimación de la estructura deformada. Igual que en el caso anterior, tuvimos un factor multiplicativo de 200 veces el valor de los desplazamientos originales, pues para tener una mejor ampliación y una mejor vista de cómo sería la estructura deformada. Entonces estos serían los dos primeros casos para el análisis del programa. Ahora vamos a hacer un análisis de lo que es el código que compone el programa. Como hemos dicho, el programa es desarrollado en MATLAB. Entonces el programa la programación se divide en 3 partes, ya sea según el caso de estructura que analicemos, pórtico, armadura o combinado. Entonces por medio de condicionales escogemos el tipo de programa, ya sea cual sea, y para el primer caso esta primera parte compone pues de la presentación como la vieron anteriormente y a partir de esta línea comenzamos a tener el desarrollo del tipo pórtico. Entonces el ingreso de información lo hacemos por medio de los inputs, estableciendo el valor de los vectores. Entonces primero
Este sería el código para obtener las coordenadas generales, para ingresar las coordenadas generales de los nodos y los nodos restringidos. Siguiente sería el análisis de estas restricciones, que era cuando le indicábamos al programa si el nodo estaba totalmente total o parcialmente restringido, ya sea en rotación, en X o en Y. A continuación tenemos el desarrollo de los grados de libertad, los arreglos para los nodos de inicio y fin, los vectores de colocación. Aquí se desarrolla las longitudes y los vectores de senos y cosenos. Aquí ya pasamos a la parte que son el desarrollo de las matrices de rigidez, los K de rigidez para cada miembro en coordenadas locales. Y siguiente obtenemos la transformación a las coordenadas globales. Seguimos con aquí empezamos con el ensamblaje de la matriz, de la consolidación de los datos para obtener la matriz de rigidez de la estructura. Y estos vectores Q son los que corresponden a las cargas, externas de la estructura. Aquí seguimos con el análisis. Aquí es donde ponemos los condicionales para ingresar los tipos de fuerzas, ya sean uniformemente distribuidas o sean puntuales o sean de tipo triangular. Y ya por último empezamos a hallar los vectores de desplazamiento con los vectores de las fuerzas de los elementos. Este es el for, el cual nos generan estos vectores que habíamos dicho anteriormente, que son el P1 y el P2, el cual el P1 nos indican las deformaciones del elemento y el P2 las fuerzas que afectan al elemento. Aquí las muestra, y ya al final esta es la forma en cómo obtenemos el P final, que son las reacciones totales de la estructura. Dentro del mismo for pues, pasamos a hacer lo que es la graficación de la estructura, la gráfica básica. Este código nos referencia a lo que es la estructura deformada, y más abajo tenemos la estructura sin deformar, la cual solo se ve compuesta por los vectores X y Y, que son las coordenadas que ingresamos al inicio, y las vinculaciones con los vectores inicio y fin de los miembros. Aquí ya procedemos a dibujar la gráfica, y así terminaría el programa de tipo pórtico. Siguiente pasamos al tipo armaduras, que es cuando iniciamos al inicio del programa y tecleamos la opción 2. Entonces esta parte corresponde al ingreso de datos. Y vamos dando valores. Aquí pasamos al ingreso de las coordenadas de los nodos, lo que es coordenadas de los nodos, módulos de elasticidad y las dimensiones de los elementos. Aquí pues según sea el caso, si no tenemos, el programa nos pregunta si tenemos
el área del elemento. En caso de que no sea así, nos pregunta la base y la altura, y en el caso de que y proceda a calcular el área. Y en el caso que tengamos el área, pues procedemos a indicarla directamente. Aquí ya pasamos a la parte de la creación de la matriz de rigidez de cada elemento. Entonces aquí ingresamos por este vector que es mk, que sería la matriz k de cada elemento, e ingresamos los vectores, lo que sería la matriz de transformación multiplicada por su EA sobre L. Este corresponde a los vectores de cosenos y senos. Y pasamos a lo que es el análisis de los nodos restringidos, ya sea total o parcial. En el caso de que sea total, tenemos esta programación. En el caso en que no sea así, el programa nos pregunta si está restringido solo en X o solo en Y. Aquí pasamos a generar los casos globales. Y aquí pasamos al ingreso de las fuerzas externas. Entonces nos pregunta sobre el número de nodos, que lo ingresemos, la cantidad, la fuerza en kilonewtons, para generar nuestra matriz. Aquí ya procedemos a hacer la matriz de los desplazamientos en los nodos libres, que pues sería la inversa del KNN por su vector BRF. Ya pues por último procedemos a lo que son las reacciones en los apoyos, que sería la solución del ejercicio. Por último, en el programa podemos ver lo que es el código para hacer las gráficas, igual que en la parte del código pasado para pórticos. Este funciona pues de forma similar, con base en las coordenadas X y Y que nosotros ingresábamos al principio, y la correlación de inicio y fin que tiene cada miembro. Entonces este sería, en un breve resumen, el código cómo se basaría el código que tiene el programa. Entonces no me queda más sino despedirme, y muchas gracias por su atención. Recuerden que este video fue desarrollado por estudiantes de la Universidad Distrital, más específicamente los estudiantes Camilo Andrés Cruz y Michael Ospina, para la materia de análisis de estructuras 1. Bueno, entonces muchas gracias.